Ok, vamos hoy a enfrentarnos a la Nigatama. Vamos a ver si quién es. Parece como un tipo de samurái. Pero bueno, hoy al que nos vamos a enfrentar hoy es a este. Por nivel creo que es, y por cercanía es el que nos toca. También tenemos después para a esta, que está un poquitico más arriba en el mapa. O sea, este no me dice bien cuál es el nombre de la afligida, ¿vale? Probablemente después de la Nigatama hagamos la afligida. Igual tengo unas misiones de Naomi que quiero hacer. Por lo que veo después le seguirá este el zorro. Este también, el buey puede ser. Y para el noble, la verdad es que ya tengo nivel para todos. He estado viendo varias personas, videos de varias personas que juegan y voy al nivel 30. He visto personas que van como un poquitico más adelante que yo y todavía están al nivel 15, algo así. Es que estaba explorando mucho, o sea, estaba haciendo exploración, explorando todo el mapa. Me han aparecido muchos objetivos secundarios estos de gente para eliminar. No son la gran cosa, pero bueno, sí es divertido porque son como personas para enfrentar y eso. He eliminado unos cuantos ya. Me encontré con esto de los Shinobi Godai, son unos Shinobis locos que hay por ahí que te atacan de vez en cuando. Me encontré con uno de estos que me atacó y tuve que salir corriendo, pues está en nivel 40, o sea, todavía me saca 10 niveles, una locura. Pero nada, he ido completando estas misiones secundarias cuando me aparecen, explorando el mapa y he logrado conseguir muchas cositas. Tengo muchos objetos buenos de equipo, he logrado poner muchas habilidades, así que nada, vamos bien por esa parte. Entonces, nada, vamos a la misión principal que nos toca. A ver, ya la tengo descubierta. He estado también en esto, descubriendo los puntos donde tengo que ir. Entonces, vamos para acá. Sigo por ahora con el mismo traje. Dudo que consiga algo mejor que esto. En apariencia me refiero, por supuesto. Vamos a ver. A lo mejor más adelante hay otra cosa, pero lo dudo. A menos que me toque este de otro color y cambiándolo según mi estado de ánimo. Vale, entonces vamos con la misión que nos ocupa. Aquí está. Naoe, estoy aquí. Bienvenida a Otsu. Gracias. ¿Hay novedades? Así es. Un miembro de alto rango del grupo que buscáis ha aceptado un duelo en el famoso puente del Seta, en Otsu. Más sangre derramada por orgullo. Lamentable. Sí. El desafío apareció en el tablón de anuncios de la ciudad. Pero no sé cuándo tendrá lugar ni a cuál de los dos duelistas buscamos. Deberíamos buscar más pistas por la zona. Empezad por el puente. Quizá allí encontréis algo. Encuentro una pista en el puente Z. Vamos a ver. Según Aoi, el duelo tendrá lugar en el puente del Seta. Y pensé que estaba más cerca. Me sale más fácil viajar aquí. Vamos a ver. Aún nos queda, si es que nos sale un video por cada jefe, como unos 7 videos más. Vamos a ver. Es posible que a lo mejor después de los jefes esto tengamos algo adicional. Aún tengo mucha curiosidad por cuál es el jinete, el Ahí está jefe el de puente. todos. Echaré un vistazo. Tendré que esperar. Este duelo de esta noche, los infractores serán pasto de mis perros. Ahora toca esperar. Debo esperar hasta la noche. ¿Están todos en posición? Sí. Cuando nos vea será demasiado tarde. Mi tío recibirá encantado la cabeza de ese necio carcamal. Oda Nobunaga pasó una década intentando acabar con ese viejo miserable.
Yo tardaré una noche. No, padre. Es una emboscada. Ha de serlo. El jefe de las 53 familias de Koga nunca se retira. Y menos aquí, en las tierras de mi infancia, en el lugar que fue mi hogar. ¿Listo para morir, viejo? Oh, ¿qué pasa? ¿No has terminado tu poema de despedida? Tú, cachorro degenerado de un traidor pretencioso. Tu clan no sería nada sin el demonio de Owari. El demonio ya está muerto. Y el traidor le seguirá. Y tú morirás esta noche. Eso crees tú. Pero esta tierra la rigen otras fuerzas. ¡El Shinbakufu se levanta! Es él. ¡Quiero la cabeza del anciano! ¿Quién anda ahí? Señor, vamos al castillo. ¡Emboscada! Yo pensé que él era el samurái que estaba atrás de él, porque se parecía mucho a los Maori. Uf, para el agua. Ah, verdad que aquí la gente no se ahoga con el agua. ¡Están disparando! ¡Escapad! Envenenado. Naoe, estoy aquí. No ha sido un duelo, sino una emboscada. Pero ahora lo sabemos. Akechi Kagemitsu es del Shinbakufu. Salió huyendo hacia Sakamoto. ¿Será que vive allí? Sí, Akechi Kagemitsu gobierna el castillo cuando el señor Mitsuhide, su tío, se ausenta. Entonces hemos de acceder y decapitarlo. Si no disponéis de un ejército, sugiero un enfoque algo más cauto. El otro duelista, el anciano, era Shotei, antiguo daimyo de Omi. Además, lidera a los shinobi de Koga. ¿Shotei? ¿No estuvo defendiendo el templo Ishiyama Honganji del clan Oda? Sí, si alguien sabe entrar furtivamente en el castillo de Sakamoto, es él. ¿Dónde lo encuentro? Huyó al este. Las 53 familias tienen tierras en los Campos Dorados. Iré a buscarlo para que nos ayude. Bien, pediré a Yasuke que os acompañe. Una noche en Goxu. Vamos a ver qué misión tenemos aquí. Ah, pues sí es él. Como tenía el de eso, yo me pensé que era el que estaba detrás. Vale. Vamos a ver aquí. Está en Omi. O sea que está aquí. Está en el centro de los Campos Dorados.
Vale, quiere decir que es aquí. Aquí estás. Esto de explorar el mapa me ayuda muchísimo para los videos. Porque después me evito todas las caminatas, todo. O sea, voy directo ahí. Y estoy desbloqueando siempre todas las atalayas, todos El tiempo los no ha sido cuarteles clemente con los shinobi de Koba. Aún así, Shotei estará aquí. Localiza Shotei. Ahí está. Toda oscura y desolada duermo. Y despierto. ¿Quién anda ahí? ¿Mis enemigos? Venid, perros de Akechi. ¿Akechi? En Iga cazamos a los perros de Akechi. Solo deseo hablar con vos. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Señor Rokaku Yoshikata. Ese nombre ha muerto. Mi clan no existe. Pues Shotei, si así lo preferís. Sois un guerrero valiente. Os opusisteis a Oda Nobunaga más que nadie. Necesitamos vuestra ayuda. Luchasteis con vuestros shinobi en las colinas. Combatisteis junto a los Ikko Ikki. Protegisteis el templo Ishiyama Honganji durante su asedio. Con el peor bando, el que perdió. Mis seguidores están dispersos como pétalos al viento. Y ahora ha muerto el gran enemigo. ¿Viene alguien? ¡Anciano de Omi! ¡Sal a tu muerte! Fiel hija mía, acércame la espada. Llegaron los guerreros del clan Akechi. Shotei está muy bebido para luchar. Debemos protegerlo. Me escabulliré y mermaré sus filas. Siempre prefiero jugar con Naoe, la verdad. Mata al capitán. Vamos allá. Parece que la misión variaba según si era con Yasuke o con el otro. Imagino que si era con Yasuke lo que hacía era atravesar ahí y atacar a todo el mundo de frente. Uy, tengo que estar pendiente porque pensé que no habían soldados por aquí y sí los hay. Me agarró bastante de improviso. Ya no hay más nadie, no. Aquí te tengo. ¡Buscad en las ruinas! Oigo cantar a ese viejo loco. ¡Huid! ¡Huid de vuelta a Otsu! ¡Corred con Akechi y contadle cómo escapasteis! Regresaré con el resto para comprobar que están a salvo. ¡Te quitaré!
que fuera como mis hijos y mis guerreros se fueron disipando como el rocío al alba. ¿Por qué salvar a este despojo? Dejad de compadeceros, anciano. Debéis ayudarnos. ¿A qué? ¿Qué puedo hacer? Necesitamos entrar en el castillo de Sakamoto, pero está muy vigilado. No conozco ese lugar. El traidor Mitsuhide lo construyó cuando los Oda tomaron Omi. Ya conozco a algunos de vuestros antiguos pupilos, los Shinobi Godai. Debéis saber alguna forma de entrar. Ugh, es inútil. Siempre sospeché que los Shinobi de Koga carecían de disciplina. Espera. Queda un miembro del clan que puede ayudarte. Mi hija, Katsuhime. Ella ha explorado Sakamoto. ¿Dónde está? Fue al templo en Ryakuji, en el monte Hiei. ¿Por qué querría ir allí? ¿Por qué querría nadie? Allí solo hay espectros. Para cazar a nuestros enemigos. Y para desafiarme. Un momento, me habéis salvado la vida. Cuando llegue la hora, estaré a vuestro lado en Sakamoto. Iré al templo en Ryakuji y buscaré a su hija. Bien, nos reuniremos más tarde en Sakamoto. Vale. Está en el monte Hei, está en lo alto del templo en Ryaki. ¿Dónde está eso? Está en Omi. Sureste. Suroeste. Templo en Ryaki. Aquí estás. No voy a gastar explorador porque usted, porque ya tengo ya bien dónde. Lo bien que viene tener el mapa, porque si no, a explorar hasta que uno descubra. Eso me pasó en alguno de los primeros videos. Por eso aprendí mi lección. ¿Qué tengo marcado yo aquí? Voy a quitar esto. Este fue un castillo que me pasé hace poquito. Fue el último lugar donde estuve. Vale, vamos allá. Lo que me extraña la atención es... Supuestamente el juego me está marcando en este momento que voy por un 40% completado. Y me faltan bastantes jefes, me faltan bastante más de la mitad. Entonces no estoy seguro ahí cómo será la cosa. Aunque después que maté al anterior no subió el porcentaje. Después que maté al último jefe no subió del 40. Entonces quizás ese 60 que falta es bastante amplio. Los primeros videos también los estaba haciendo bastante más largos. Hice videos hasta de casi 3 horas algunos. Aquí hay algo. Estos son los créditos estos para comprar cosas. Debería revisar porque probablemente tenga ya para comprar algo cool. A lo mejor alguna montura, alguna apariencia, sobre todo. En este juego me gustan más las apariencias. El templo en Ryakuji. Nobunaga masacró a miles aquí. Sus fantasmas todavía recorren este paraje. ¡Qué desolación! Ahí está. ¿Y para qué? Para alimentar el orgullo de hombres vengativos. ¿Qué ha sido eso?
Kechi, ¿no? ¿Es aquí? En lo alto del templo, dice, así que debe estar para arriba. Shotei me encomendó encontrar a su hija. ¿Cómo podrá ayudarnos la hija malcriada de un daimyo? Ahí estás. Oye, cuando Five se ataca. ¿Quién eres tú? Soy Naoe, de Iga. ¿Y qué desea de mí alguien que viene de Iga? Tu ayuda para acceder al castillo de Sakamoto y matar a Ketsi Kagemitsu. Esa guerra es de mi padre, no mía. ¿Qué fue de la devoción filial? Seguí a ese hombre desde las colinas de Koga hasta las llamas del templo de Ishiyama Honganji. Le seguí durante 12 años. No tienes seguidora más leal que yo. ¿Y por qué parar? No quiero verle morir en una misión absurda de venganza contra el clan Akechi. No es peor que una muerte sin sentido en el monte Hiei. Se trata de los enemigos de mi padre. Pero consideraré tus palabras. Adiós, Naoe. Tengo que llegar a Sakamoto. Shotei me espera allí. Tengo amistad en una torre cerca de Sakamoto. Desde la torre se ve la ciudad entera. Vale, Omi. ¿Cuál es Sakamoto? Ah, aquí está. Cerca de Sakamoto. Vale, me lo imaginé que no iba a estar ahí bien. Aquí no puedo viajar. Tengo que alejarme un poquito. Listo. Vamos a ver. Déjame checar los objetivos. Parece que este enfrentamiento va a ser bastante más corto que los anteriores. Vamos a ver. Pues sí. Ya me toca ya la batalla. Vamos a ver. Igual tengo otra misioncita aquí de Naoe que quería hacer en este video. Haremos esa antes de seguir con lo demás. Y por lo que veo, el siguiente video va a ser con Yasuke, porque el enemigo que tenemos que enfrentar nos piden que lo usemos a él. Reúnete con Shotei. Ahí está. Has regresado. ¿Tienes las manos prestas? ¿Y el corazón fuerte? ¿Quieres enfrentarte ya a Akechi Kagemitsu? Sí, estoy lista. Bien,
Ya estamos todos. Que comience la guerra contra Akechi Kagemitsu. ¿No queréis saber lo que le ocurrió a vuestra hija en el monte Hiei? Es igual de terca que vos. Kairu no Kowa Kairu Naoe. La rana tiene por cría otra rana. Poco se parece el renacuajo a la rana, pero cuando crece... Igualdad. ¿Cuál es el plan? He visto barriles de pólvora en el castillo. ¿Has cambiado de parecer? ¿Para ayudarte a ti? Bien, si prendemos esos barriles, los guardias se alejarían de nuestro objetivo. El arte de la guerra es algo más que reventar cosas, hija mía. Préstame atención. Para empezar, Akechi Kagemitsu está protegido por un campeón, Gamo Yoshimitsu, un hombre con cierto sentido del honor. Espero impaciente un cruce de espadas con tan formidable guerrero. Debemos sorprender a Gamo Yoshimitsu a solas, sin ese cachorro Akechi. Tengo predilección por las explosiones. Oh, hablas como la loca aventurera de mi hija. Por suerte, deberemos hacer ambas cosas. Iré a ver a Gamo Yoshimitsu. Nosotras buscaremos los barriles, los prenderemos y crearemos una distracción. Eso dejará a Akechi Kagemitsu desprotegido en la torre principal. Desprotegido y muerto. Es el principio. Tal vez deberías ir tú delante. No, pues aquí es igual que las anteriores. O sea, es una parte de las misiones con Yasuke y otra con Naoe. Está cool. Me gusta esta combinación, así sí me gusta. Aunque me gustaría también misiones como especializadas, ¿no? Una misión que sea pura pelea y guerra, hacerla con Yasuke, y otra que sea un sigilo potente con Naoe. Estoy en territorio enemigo. Está para allá. A ver si puedo colarme por detrás. También, ¿qué hago yo haciendo sigilo con Yasuke? O sea, la verdad que estoy comiendo mierda. Pues si ya que es para esto. O sea, precisamente esto es lo que no tengo que hacer con él. Ya para eso tengo a Naoe. Eres el extranjero de Nobunaga. ¿Qué haces aquí? Vengo a luchar contra ti. Soy Gamo Yoshimitsu, descendiente del gran Fujiwara, del más respetado de los clanes. La sangre sagrada de los Nakatomi, hijos de los Kami, corre por nuestras venas. Y lucharé a muerte
contra ti. Me llaman Yasuke. Mi arma es un presente del señor Nobunaga. Acepto el desafío. Samurái contra samurái. Sangre contra sangre. Hasta la muerte. Enséñame esa famosa técnica, Yasuke. Agarre. No, ¿por qué? Se me había olvidado que había cambiado la técnica. Madre mía, volar. Vente para acá. Sal de la agüita. Me agarro. Así es como debe ser. Un samurái contra otro. Por el honor y a muerte. Se acabó el Yoshimitsu. Tu empleo de las técnicas de Kamizumi Sensei es impresionante, Yasuke. Gracias. Ahora todo depende de ellas dos. ¿Acaso tienes alguna hija, Yasuke? No. Yo aprendí a tirar con arco con el gran Yoshida Shigemasa. ¿Ves a Katsuhime seguir mis enseñanzas? No, ella esgrime un teppo. Rehúsa casarse con nadie que le proponga. Debería enviarla a un convento budista. ¿Matrimonio o un convento? No soy quien para decir nada, pero su teppo nos será muy útil. Uy, creo que esta se va a unir a nosotros. Parece que los seguidores se consiguen en estas misiones. Vigila a dónde apuntas con eso. ¿Qué ocurre, Higahime? ¿Te pone nerviosa mi teppo? Ah, mira, interés romántico también con ella. No sé si por el interés romántico de todo, quizás sí. No, adoro las armas peligrosas. ¿Y las mujeres peligrosas? Todavía más. Ya veremos. Bueno, es hora de iluminar el castillo. Voy hasta donde la pólvora. Tú cúbreme con ese cacharro. A sus órdenes, General Naoe. Me pondré en posición. Se ha esfumado. Una auténtica shinobi. Mejor que nadie me vea. Ahora sí toco sigilo. Destruye los explosivos. ¿Y dónde están los explosivos? Tengo que buscarlos. Al parecer Katsuhime me ha dejado algunas herramientas. Vale, ahí está el primero. Tengo que acercarme. Te toca dar de comer al perro de Akechi. No puedo. Detesto cómo tratas a esa pobre bestia. ¿Y eso qué importa? Dale de comer. Son de naturaleza sencilla.
Y ahí está el último. Déjame ver si por aquí arriba. Aquí. He de reunirme con Katsuhime. No. El tema del escalar de los árboles aquí no quedó muy bien. Porque ya las únicas veces que he tenido problemas escalando ha sido con los árboles. Ups. Naoe, por aquí. Eso, tú grita para que nos acaban de descubrir. Ups. Ya está hecho. ¿Qué estás mirando? Echo de menos el lago Bigua. Salir al alba a cazar patos. Atravesar remando la niebla. ¿Tú remando? Creía que a las hijas de los daimyo las llevaban y traían sus siervos. Me tienes envidia porque en Iga no hay lagos. Sí que tenemos lagos. No sé siquiera si tenéis ríos en esas colinas. No me extraña que vayáis tan mugrientos. Calla, o al lago Bigua, que te vas. Era una broma, Igahime. Os cubro desde la muralla. Uy. Casi latino al barquito, ¿eh? Vamos allá. Ahí hay alguien. Reúnete con Shotei. Ah, vale. ¿Dónde está Katsuhime? Escondida en las murallas. Nos cubrirá con su teppo. En cuanto a Akechi, Kagemitsu está en el Tenshu, la parte más alta del castillo. Impresionante. ¿Cómo entramos? He hablado con el jardinero. Antes cuidaba mi jardín. Prometió dejarnos la puerta abierta. Con eso debería bastar. ¡No quiero más explosiones, soldados! ¡Esa pólvora era nueva! ¡Y que alguien haga callar a ese dichoso perro! Sigilo, no hay otra. Sigilo y acero. Sigilo, sigilo. Aquí lo que estoy un poco perdido porque el miembro de los Kakuchibu, eso como se llaman, era el otro. O este también. ¿Son dos entonces? No sé. Vamos a ver cuando termine la misión. Veremos un poquitico más. Está para allá. Pero la mejor forma de infiltrarme sin que me vean es por aquí.
¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Y aquí qué es lo que hay? ¿Hay algo ahí? ¡Un ataque! ¡Nos atacan! Me llama la atención qué será eso. No veo entrada abierta por ningún lado. Ahí. ¿Es aquí o por arriba? No entendí para qué era esto. La verdad es que no. Ah, así baja él. ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Auxilio! Pues socorro, pero me has dado golpe. ¡Acabaré contigo en el sitio! ¡Idiota! ¿No sabes quién soy? ¿Quién eras? Te lo tienes merecido por emboscarme en el puente. Perro sin honor. La caja. ¿Dónde puedo encontrar la caja? ¿Caja? ¿Qué caja? No sé de qué hablas. ¿Por qué sirves al Shinbakufu? Prometieron a mi tío grandes riquezas y un poder infinito. ¿Quién es? Más guardias. Nos veremos en la vieja torre vigía. He de reunirme con Katsuhime y su padre en la antigua torre vigía. Vamos a ver, estoy un poco perdido con este... con este objetivo, o sea, no estoy muy seguro cuál de los dos es. Este no era de los Shinbakufu. Entonces creo que era el primero, creo que era el Yoshimitsu ese. A ver. Vuelve con Chotei. Ah, estos son los de los Godai. Yo había conseguido este objetivo. Que son estos. Me queda uno. Keshi Yoshimitsu. No vas a saber nada acerca de la caja. Imagínate. No sé, estaba raro. Es como el primero de todos ellos que no está muy consciente ni a dónde pertenece ni qué es lo que hace. Fíjate que al principio pensé que era el otro, pensé que era el samurái. Cuando promulgué el Rokaku Shishimoku tras los disturbios de Kannonji, Nadie quiere oír hablar de un viejo código legal. Parece que os habéis reconciliado. Es un necio obstinado. Y yo me obstino en seguirle. Como una necia. Muerto Akechi Kagemitsu. Aquí no hay más labor. no, aún queda otra cosa. Un favor. Es la razón por la que os pedí vernos aquí. La Koga Ryu
se deshizo tras la invasión de Nobunaga. Pero alguien malvado contrató a los supervivientes y les dio un nuevo propósito. No es la primera vez que azuzan a Koga contra nosotros. Una lista de mis antiguos pupilos. Búscame en Koga cuando acabes con ellos. Le daremos un buen uso. Toma también este arco. Un legado de la familia Rokaku. Un legado que mi hija no usará. Gracias. Sois muy generoso. Siento interés por tu liga, si es que... ya sabes. Si quieres hablarme de ella. Me lo pensaré. Me quedaré en Omi una temporada. Claro. Ya sabes cómo encontrarme. Vale, listo. Ahora creo que voy a tener las misiones de la muchacha para hacer la que se una a nosotros. Vamos a ver. A ver qué tengo en el inventario primero. Creo que solo es el arco este que me dio. Sí, parece que solo es. Tengo 9 punticos aquí. Que vamos a gastarnos bien gastados. Un segmento más de salud con el kunai. Este no está mal. Shuriken rebotadores después. Aumenta la capacidad. Este también vamos a ponerlo. Listo. Vale. Entonces ahora. Pueblo de Yamato Fuyu. Miko tiene los pies. Cree que los recientes ataques contra los santuarios de Yamato podrían ser obra de personas que manejan los hilos de la sombra, no de espíritus malvados. Mira, desbloqueé ese, pero aún no llego ahí. Está en Yamato. Por esto fue que se me desbloqueó. Vale. Por eso fue que desbloqueé esta. Está el menú este como que fallando, me parece, ¿no? De esta forma, la próxima que vamos a hacer es esta, que está al 28. Esta está al 30. Esta está al 32, más alto todavía. Esta está al 28 en Harima. Esta está al 28. Harima también. O sea que Harima es el próximo que vamos. Y después toca estos dos. Pero, primero que nada, vamos con este. Godal de viento. Mira, apareció no. Me extrañaba que fueran nada más que 4. Y que quedara este espacio aquí. Así que eso quiere decir que aquí vamos a tener el último. Vale, entonces ahora creo que sí, creo que vamos para acá. Vamos a hacer las misiones de la muchacha esta, a ver si se nos une y conseguimos al nuevo recluta. Además me gusta que ella usa Tepo, así que la ayuda que nos da me imagino que está bastante cool. A lo mejor se empieza a disparar desde lejos o algo así. Eso puede estar bueno. Tepojime, ahí es. Menudas pistas. ¿Verdad? Este sitio... ¿Tu madre? Mi mentor. Ah, Sugitani Zenyubo. Me enseñó a usar el Teppo. no debería haberte interrumpido. Ya volveré. No. No pasa nada. Es que... ¿Sí?
quiero sake para una ofrenda. Pero mi padre no ha dejado ni gota. Ya decía yo que estaba raro. No pasa nada, te traeré un poco. A conseguir alcohol ahora. Recupera el saque. 158, está cerquita. Para acá. Si tenemos los viajes hay que aprovecharle. Me ahorro muchísimo tiempo así. He de encontrar algo de sake para Katsuhime. Ahí está. Un almacén subterráneo. Puede que encuentre algo de sake. Primero la pela. Con esto Katsuhime ya tendría una buena Pues siento, esto que me dieron se ve bueno. Es un nivel nada más, pero... Ok, sí, me gusta. prenda para su mentor. Ya era solo eso ya, hacer un mandado. Bueno, para arriba ahora. Este video ha sido mucho pantalla de carga. Estaba viajando de un lado para otro. ¿Entonces quieres unirte a la Kakushiba Ikki? Te dije que a lo mejor. ¿A quién podría cargarme? Esa no es nuestra meta. Nosotros queremos construir un mundo mejor y más pacífico. Ya, era broma. A ver, los Ikko Ikki son historia. Y el templo en Ryakuji más de lo mismo. Los daimios solo discuten. Y las eternizadas guerras no tienen fin. ¿Qué me puede ofrecer a mí tu Ikki? Además de una muerte rápida y violenta. No quiero poner el de... porque ahí lo hice con el otro. No sé si me va a afectar. Vamos por acá. Esperanza. Creo que con un ¿Esperanza? romance es suficiente. ¿De qué vale eso? Pues depende de lo que anheles. Muy bien, Higahime. Probaré suerte. Pero antes necesito un favor. Te espero en Wakasa. Quiero que conozcas a unos amigos míos. ¿Tienes amigos? Sí, Naoe, sí. El apellido Rokaku es muy conocido por Omi y más allá. Sí, el insigne clan Rokaku carente de castillos. No te preocupes, allí estaré. Ay, mierda. En Wakasa todavía no he llegado. No. Aún no llego a Wakasa. Estoy esperando las misiones de ir para allá. Entonces creo que esto se va a quedar pendiente hasta que podamos ir ahí. No me vale la pena ahora porque estoy tratando de completar bien todas las zonas sin salirme mucho de donde me toca. Entonces, Iga es algo misterioso todavía. Aún tengo que ir por ahí. Nada, entonces vamos a ver. Tengo otra misión ahí que quería explorar. A ti te tocará esperar. Igual tengo una misión de Junjiro que ni siquiera tengo el nivel aún. Entonces, tú estás en Omi. Tú estás en... No sé dónde estás tú. En Wakasa, mira. Cuando vayamos a hacer ese, podemos hacer ya ese objetivo también. Cuando vayamos a enfrentarnos con este tipo, podemos hacer este objetivo. Este está en Yamato. O sea, que este todavía. 32. Es que yo creo que la próxima zona a la que vamos a ir es Harima. Este está en Harima. Y ese está en Harima también. Así que la próxima zona a la que vamos a ir es esa. Vamos a hacer las misiones de Naoe, que la tengo paradita ya hace rato y tenía bastantes ganas de meterle. A Tokugawa Ieyasu y a los defensores de Iga.
Vamos con esta. Esta sí tenía bastantes ganas de ir por ella hace rato. Entonces vámonos aquí. Y vámonos para ver qué nos encontramos ahí. Me llama la atención que dice Iga. A lo mejor aquí ya desbloqueamos ya las misiones de Iga también. De esa zona. Pero por ahora no tengo nada ahí. Para ver. La historia de la Jenny. ¿Qué ha sido eso? Ups. ¡Mirad ahí debajo! Eso podría traernos problemas. ¡Ve! No te esconderás. Vamos a ver. Esto aquí parece que va a ser guerra buena. ¿Se enfrentan esos Sigamon al ejército de Mitsuhide? Debo ayudar. Aquí están. Así son Gigamonos, o sea que los Gigamonos al final no fueron vencidos, ¿no? Vale, para allá. Esta no es tu lucha, Shinobi. ¡Soy Sigamono! ¡Sí que es mi lucha! Pero te podrás quitar por medio. Está recibiendo espadas ahí, pues no atravesarse. Vale. Próximo. Casi me la ha hecho. Oye, son demasiados, ¿eh? Creo que ese es el último, ¿eh? Ahora sí. Reúnete con Tokugawa. ¿No es esa la hija de Fujibayashi Nagano? Murió en... Señor Tokugawa Ieyasu, levantad la cabeza. Una ayuda propicia, Yasuke. Me agrada ver que sobreviviste a la traición al señor Nobunaga. Gracias, mi señor. Respeto las alianzas del señor Nobunaga. Y yo admiro tu lealtad. En estos tiempos inciertos parece algo carente de sentido. Quiero ampliar mi gratitud a tu amiga. ¿Cómo te llamas? Gracias, señor Ieyasu. Me llamo Naoe. Naoe. Ah, la pequeña Fujibayashi. ¿Me conocéis? Una vez mi socio me pidió que te acogiese bajo mi protección. Antes del infortunio de Iga. Hattori Hanzo os servía. Y sigue haciéndolo. Un hombre leal y con recursos. Su apoyo es muy valioso. Llegará muy pronto. Y le sorprenderá encontrarte con vida. ¿Os marcháis de Kansai y os va a escoltar? Observadora, como la mayoría de Igamono. Me inclino por la mejor estrategia según la situación. La espada puede ganar la batalla, mas la paciencia ganará la guerra.
Pero Mitsuhide tomó la delantera siendo agresivo, mi señor. Aún así, la contención se impondrá finalmente y traerá la prosperidad. Pero vuestras huestes ayudarían a Hashiba Hideyoshi y al clan Oda. ¿Qué lograríamos con eso? En los últimos 100 años, la venganza, la traición y el poder nos han conducido a un bucle infinito. Atrapará a Hideyoshi igual que ha atrapado a Mitsuhide. Defendí el proyecto del señor Nobunaga, pero su asesinato hará que los lobos se despedacen por el poder. En este momento, lo sabio es ser un zorro. Sí, señor Ieyasu. Aspiramos a la paz. Guiaremos al pueblo hasta ella con cautela. De nada sirve dañar a un pájaro para que trine. Es mejor aguardar a su canto. Nuestro amigo mutuo ha llegado. Hattori Hanzo. Confío en continuar esta conversación algún día. Gracias a ambos. No olvidaré vuestra ayuda. Hasta la vista, señor Ieyasu. Debería hablar con Hanzo, a solas. Si me necesitas, ya sabes dónde estaré. Vamos a ver. Todavía sospecho mucho de este tipo. No sé. Siempre los malos cuando te los ponen así que no te los quieren decir. ¿A dónde ¿Sabes? está Es alguien que ha estado frente a ti todo el tiempo. Entonces yo no sé si es, yo no sé si Ieyasu, pero estoy casi seguro que el jefe es alguien que ya vimos. Incluso a lo mejor alguien que ni los esperemos, la hermana de Nobunaga, algo así. Bueno, no, porque era un hombre. ¿Vives entonces? Sobrevivo. ¿Tu padre? Muerto. Le ofrecí la vida y eligió la muerte. Terco hasta el final. No es eso lo que ocurrió. Sabíais que estaba escondiendo. Una pregunta más pertinente sería si lo sabes tú. Una elegante caja lacada. Pero no sabes qué hay dentro. Mi padre murió protegiéndola. No necesito saber nada más. Y ahora, como no, se ha perdido. La encontraré. No tienes por qué ser tan necia como él. Abandona esta búsqueda. No, hice una promesa. Ese camino no te traerá más que muerte. ¿Y entonces cómo es que sigo en pie? Acabó con tu padre y también con tu madre. Y ahora acabará contigo. ¿Qué tiene que ver este asunto con mi madre? Con Suyu tiene mucho que ver. Te arrebataron a una mujer excepcional. La mejor guerrera que he visto jamás. Proseguid. Es una historia complicada y yo no soy el mejor narrador. Pero la conocía tan bien como Nagato. ¿Os llevabais bien con mi padre? Éramos muy diferentes. El prodigio marcial de alta cuna y el humilde hijo del Ji-Samurai. Pero fuimos uña y carne. ¿Qué cambió? Nuestras perspectivas. El tiempo. La vida. Sobre todo fue culpa de esas malditas cajas. ¿Cajas? ¿Hay más de una? No pienso decir nada más. Abandona tu absurda misión y únete a mí. Di mi palabra. Despierta, Naoe. El mundo está cambiando y tiene sitio para tus destrezas. Ven conmigo. ¿Para convertirme en el arma de otro demonio sediento de poder? Al menos yo no pretendo dar caza a fantasmas. Apenas sabes nada. Basta de rodeos. Esgrimes el filo de tu padre, pero no tienes ni idea de lo que representa. ¡Explicádmelo! Jamás logré que Suyu rectificara. Sois iguales. Si eliges seguir este sendero, tendrás que avanzar sola. En Setsu hay un Kofun que guarda en su interior las respuestas que anhelas. He de irme, mi cliente me aguarda.
Y Naoe, si vuelves a amenazarme con ese filo, te mataré con mis propias manos. ¿Te encuentras bien? No, no lo sé. Tengo miedo, creo. Pues eres la persona más valiente que conozco. Espero que eso te sirva de consuelo. Qué remedio. Esta vez no puedes acompañarme, Jaske. Todos tenemos secretos. Tarde o temprano debemos plantarles cara. Pero no olvides que puedes contar con tus aliados en todo momento. ¿Qué haría yo sin ti? No lo sé, la verdad. Oye, ¿tú no tenías trabajo? Venga. Parece que esta misión... La tumba de los antiguos. Parece que esta misión es importante. Parece que no es cualquier cosita. A ver qué tengo. Los asesinos. Ojo. Este conocimiento. Los asesinos. Acerca de descubrir el pasado de su madre dentro de un grupo de asesinos. Llega a la tumba de los antiguos. Uf. Sí, vamos para allá. Si está muy épico esto, probablemente cambie el título del video y sea más sobre esto que sobre la pelea con este jefe, que no estuvo para nada buena, la verdad. Fue una peleita normal. Entonces, a lo mejor hago el video más sobre lo que descubre aquí. Vamos a ver. La tumba de los antiguos tiene que ser la tumba de los predecesores estos. Vamos a ver qué hay ahí. Se veía cool que la ponían a ella con un traje de estos asesinos de los, ¿sabes? De tipo Ezio, Altair. El traje blanco de siempre. A ver si me dan alguna armadura aquí. Estaría cool. O a lo mejor aquí se ve la armadura que uno desbloquea. Llega a la tumba de los antiguos. ¿Cómo llego a la tumba de los antiguos? Parece que se entra... Después vamos aquí. Por aquí. Ya había estado aquí, por eso me extrañaba, ya no había visto nada. Pero bueno, con esta en digital acá es difícil. Ahora solo queda descifrar los acertijos de Hanzo. ¿Qué es este lugar? El escrito está muy dañado. Aleja tu hoja de la carne del Aleja tu hoja de inocente. la carne del inocente. El resto resulta ilegible. Una batalla. ¿Qué habrá pasado? ¿A dónde conducirá esto? Encuentra pistas sobre suyo. Ah, claro, que ya estuve aquí, yo esto ya lo desbloqueé en algún momento. Aquí había un tesoro de esto. Entonces sí estuve aquí. Lo que hay que ver es qué parte es. ¿Quién más sabrá de este lugar? Cofón antiguo. No, yo creo que estoy yendo hacia donde no es. Creo que para acá es para donde vine la primera vez. Vamos a ver qué hay del otro lado. Porque para allá parece que es como para donde tuviera que ir ahora. ¿Y si uno de esos cadáveres es...? Eso mejor ni lo pienses.
Lleva una hoja igual que la mía. Oh, Otro más. Lleva años muerto. sí, es por aquí. Una batalla entre Ronin y Shino. Hace años que nadie para por aquí. 3 altares. ¿Será aquí donde guardaban las cajas? Valor, sabiduría, benevolencia. Las mismas virtudes que Chichibu empleaba en sus lecciones. Mira lo que hay atrás. Ahora vamos para allá. Solo hay unas pocas páginas en un extraño idioma. Ya probará Yasuke. Diario europeo. Ojo. Necesito que Yasuke vea este libro. Mira lo que tenemos acá. Esto tuvo que ser propiedad de alguien de la Kakushiba Ikki. ¡Buah! ¡Qué locura! ¿Y la espada, mija? Yo de las katanas. Tumba de los antiguos. Uf. Vamos a ponernos épicos. ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Buah! Es como el negro, pero bueno. Ya saben, ¿no? Como un guante. Así mismo. Espérate que hay que hacer sus cambios aquí. Porque esto no va solo. Aquí hay que echar combinación. Esta. Es la que tengo, que es blanca completa. Y esta. Ah, de hecho, me pega este mismo. No tengo ni que hacerle cambio. ¡Buah! Ahora sí. Ahora sí esto es Assassin's Creed. Una cosa que estuve viendo de algunos videos y críticas que hacía la gente, dice que por fin volvíamos a un... ¿sabes? Como a un Assassin's Creed que sí eras un asesino. No eras Hora de ningún miembro largarse de raro aquí. del otro. Aunque bueno, en Mirage también eras un asesino de verdad. No eras otra cosa intermedia. ¿Me has seguido? ¿Qué va? Es pura casualidad. Me ha ido bien, ¿eh? ¿Qué has encontrado? Esperaba que me ayudaras con esto. No lo entiendo. Ah, es latín. ¿Y qué pone? A juzgar por la portada, es un diario. O parte del mismo, al menos. Era propiedad de un español, Álvaro Catarribera. Habla sobre un joven asesino. ¿Cómo? Léemelo. Intentaré traducirlo, pero apenas son unas páginas. Si quieres que sea preciso, necesitaré tiempo. Yasuke. De acuerdo, de acuerdo. Ha llegado la hora de expandir la hermandad. Solo así podremos cumplir la misión del emperador Gonara. Mañana, Suyu y yo partimos hacia Iga en busca de un nuevo aliado. Si los rumores son ciertos, Momochi Sandayu, un shinobi rebelde, lucha contra los daimyo. ¿Una misión del antiguo emperador? ¿Momochi Sandayu? Eso no es todo. Con suerte,
Suyu ayudará a nuestra hermandad a crecer en Japón. La llaman Kakushiba Ikki. Y queda una página. Hoy le conté a Suyu que he de partir. Le encomendé la tarea de proteger ciertos objetos y guardar sus secretos. El equilibrio de Japón está en sus manos. Desde las sombras servimos a la luz. Esos objetos, ¿a qué crees que se refiere? No lo sé, pero a juzgar por las palabras de Cata Rivera, su identidad debería permanecer secreta, parece ser. Hanzo decía la verdad. Mis padres murieron por esa hermandad. Aleja tu hoja de la carne del inocente. Ese principio figuraba en el Kofun. Eran buenas personas, gente que luchaba por los demás. Encontraremos lo que perdieron y honraremos su causa. Hay notas que indican la presencia del grupo en Tamba. Omi, Ki y Yamato. Pues podemos empezar por ahí. Una técnica secreta. Me vendrá bien. ¿Qué es esto? Puntos de maestría. Ahí está. Qué raro está este. El corazón del asesino. Espera. Creo que esto se ve mucho más complicado de lo que parece. Cuenta, está en Ikki, está en Yamato, está en Omi, está en Iga. Y creo que podemos hacer una misión completa de todo esto. Animus. Investiga quienes vinieron antes que tú plasmaron la lucha. Búscame y te lo mostraré. El corazón del asesino, el legado. Vamos a ver esto. Noto que algo ha cambiado en ti. Una nueva sensación de... No encuentro la palabra. ¿Deseo? Quizá. Tú serás quien lo defina. Ese camino lo recorrerás sin mi supervisión. Bien, no hay forma de borrar lo acontecido. Solo es posible tratar de ocultarlo. Lo que una vez fue. Aguarda. Adelante. Ve. Cuando me iniciaron en la hermandad, entre muchas otras cosas, juré que mi hoja no heriría a ningún inocente. Por poco me sobrecogen las lágrimas al pronunciar el juramento. Lo sentí en el alma. Quizá por caprichos del destino, esas mismas palabras fueron lo que acabó conmigo. Son como varios recuerdos. Está cool esto. Vamos a ver qué más hay. Es el español del diario que nos encontramos. Un error. Un fallo de cálculo por mi parte. Una muchacha con el miedo y la confusión grabados en la inerte mirada. Mi hoja brillando con el resplandor de su sangre, cálida y pegajosa. A día de hoy, sigo sin saber su nombre. Y mejor que así sea. Una cosa es tener pesadillas. Otra muy distinta es ponerles nombre y apellido. Aquí no puedo ni correr. Esto es todo lo rápido que se va.
Entonces, está extraño esto, pero está cool. O sea, como que estamos conociendo a este hombre del diario. Y la historia, me imagino que también de la mamá. Esta pesadilla me ha perseguido desde que me excomulgaron de la hermandad. Desde España hasta puertos lejanos, en Malaca, en Formosa. La canción en lo hondo de mi alma se había tornado silencio. Y entonces llegué a Macao. Ahí desperté brevemente de mi embriaguez. Hubo una disputa entre dos hombres. Eran templarios. Y hablaban abiertamente, sin tapujos. Escuché su conversación. Hablaban de una expedición hacia una serie de islas que llamaban Japón. Partieron y yo los seguí. Los expulsaron de la hermandad entonces en algún momento. Vamos a ver cómo terminó esto. En 1549, atraqué en Nagasaki. La llegada de la delegación de Francisco Javier me ofreció la tapadera y las oportunidades necesarias. Absorbí todo lo que pude y puse a prueba el instinto que sospechaba haber perdido tras traicionar los principios de la hermandad, tras alejarme a trompicones del camino que tanto anhelaba seguir. Me equivocaba. Mi instinto estaba adormecido, pero aguardaba una nueva batalla. En esas tierras la encontré, o más bien ella a mí. No podía librarla solo. Necesitaba aliados, soldados. El progreso, aunque lento, es esperanzador. Y la muchacha japonesa a la que salvé es prometedora. El hambre le ha dejado el brazo escuálido. No sé si su muñeca aguantará el peso de una hoja oculta, pero reconozco algo en su mirada. Está decidida a aprender y podría llegar a ser letal. Podría abrir el corazón a la misma música que me guió a mí. Una música que no esperaba volver a oír. Hasta que llegue el día de mi expiación, me contento con hacer lo que siempre he hecho. Matar en nombre de la libertad. Para demostrar mi fe en una hermandad que no me tendrá y de la nueva que construiré. La pesadilla ya cesará. Qué raro eso, o sea, contando como la historia de este tipo. Estuvo cool, pero bueno. Ojalá hubiese sido más como un recuerdo o algo así, como un video o algo. Estuvo cool por la sensación esa que da de como de estar ahí adentro. Vamos a ver, espera. Antes de seguir. Ahora que me hace falta es una espada mejor. Mira el traje, dude. El traje está épico, quizá me gusta un poquitico más el negro. La razón por la que me quedo con este es porque es que es el de los asesinos. O sea, eso ya le supera todo, Vale, entonces desbloqueé misioncitas. Sopa para Sori, no. Debe ser esta. Asesina a Endo Toyasu. ¿No? ¿Dónde están las misiones que desbloqueé? Vamos a ver una. Está en Iga. Mira, Iga, Omi, Yamato y Ki. Vamos a ver la de Omi. Oh, está en Omi. Tengo que descubrirla. Está cerca del camino de la hoja. El camino de la hoja, si estuve ahí ahora mismo. ¿Dónde está el camino de la hoja? Aquí abajo. Era aquí abajo. Claro de la hoja. Vale, está en el suroeste de la falda de los montes Tsukusa. Creo que es falda del monte Tsukusa, aquí. Está en el suroeste, o sea que es para acá. Están cerca del camino de la hoja. Astillero.
Camino de la hoja, aquí. Y aquí está el primero. Mira qué cool. Ahí hay uno. El otro está en Iga. Lo que pasa es que como aquí no tengo explorado el mapa, no es tan difícil, no es tan fácil encontrarles. Vamos a ver. Al sur de las Breñas de Navari. Al sur de las Breñas de Navari. Está al sureste de las cascadas. Es como por aquí, yo creo. Ahí está. Vale, listo. Tenemos estas dos, que probablemente sean las dos que más fácil tenemos de ir aún. Esta es en Yamato. Yamato es de las zonas más difíciles. No más difíciles, sino de más alto nivel acá. Wakasa. Está en Yamato. ¿Dónde está Yamato? Aquí está. Está al suroeste de Kataraxui ese, que no lo tengo descubierto. Están cerca del santuario con Katsuragi. Aquí está. Están al suroeste de Katsuragi. Al suroeste. Bueno, ya me quedé sin exploradores, pero debe estar por ahí. Nada, vamos parando por hoy. Estuvo cool esta misión, no me la esperaba. No me esperaba que esta misión que tenía ahí desde hace rato fuera precisamente eso. Viaje de Naoe, los asesinos. Y con el traje ya. Entonces nada, en los próximos videos vamos a estar quizás completando las misiones que tenemos de los jefes y una de esto de los asesinos. No sé, me lo voy a pensar. Igual aún tengo que explorar. No, todavía tengo en Omi, pero ya una vez que termine con esta, tengo que empezar a explorar Harima, que es la próxima zona a la que voy a ir. Entonces que ahí ya veremos ya. Entonces nada, gente, el traje es super cool. Probablemente en la portada haga algo así con este traje. Vamos a ver. Y nada, nos vemos entonces en el próximo video. Voy a planificar un poquitico a ver de qué rumbo vamos a seguir y ya se los contaré. Entonces nada, muchas gracias a todos. Ya saben, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos y hasta la próxima. Chau, chau.